Hola a todos, estamos aquí de Americanas Maneras y hoy os voy a hablar un poco de algunos consejos que tengo para los que estéis aquí de Erasmus para aprovechar al máximo de tu estancia aquí en Sevilla. A lo mejor os habéis preguntado qué es lo que hace esta guiri aquí en Sevilla, cómo he llegado aquí. Yo, como mucha gente, hice un año de Erasmus aquí. Ok, cuando yo vine a Sevilla a estudiar, yo no sabía qué esperar. Sabía que iba a ir a España, sabía ubicar a España en el mapa, pero más allá no tenía ni idea. Entonces, te puedo hacer una idea de no sabía aprovechar bien mi tiempo aquí. Pero yo no quiero que os pase lo mismo. Entonces, aquí os doy mis consejos. Lo primero que puedo decir sobre Sevilla es que es una ciudad muy plana, lo cual hace muy fácil disfrutar de la ciudad de pie, andando y también en bici. Os recomiendo que salgáis por vuestro barrio primero a conocer tu zona, empezando en tu misma calle, conociendo los bares o los restaurantes de la zona, los supermercados, las calles principales, para poder iros ubicando un poco en la ciudad. Y una vez que tengas dominado tu barrio, pues puedes salir y expandir un poco más tu territorio, digamos. Sevilla es una ciudad muy, en mi opinión, muy segura, entonces salir a pasear a cualquier hora, pues dentro de teniendo en cuenta la zona en la que estás, teniendo en cuenta la hora del día, puedes estar seguro. Yo nunca me he sentido amenazada paseando por aquí y he estado pateando pues toda la calle de aquí de la ciudad. Además, como he dicho, tiene una red de carril bici enorme y como no hay cuestas, pues no cuesta tanto coger la bici. Pero si quieres ir a un sitio que a lo mejor te queda un poco más lejos, en vez de andar, coge la bici. Utiliza el servicio de ese bici, que sí, las bicis son enormes y son pesadas, pero bueno, son útiles también, te sirven para lo que tienes que hacer. Y eso es lo primero que yo diría que... No está. Patrocinado por Sebici. No, que no. De sangre y oro borda la taleguilla. Cuando vengas aquí, o si ya estás aquí en Sevilla, seguramente vas a querer viajar y ver toda Europa. Para mí, cuando vine aquí, fue la primera vez que yo había estado en Europa. Tenía un montón de ciudades que yo quería ir a ver. Pero os aconsejo que si queréis ahorrar un poco de dinero, España es un país muy rico en cultura y en geografía. Hay un montón de cosas por ver aquí en este mismo país. Entonces, si ya habéis visto París o Londres, os recomiendo que os quedéis aquí en España viendo todo lo que hay aquí. Hay playas súper bonitas, montañas, esquí, surf, monumentos, palacios, un montón de culturas muy distintas dentro de un mismo país. Entonces sale más barato viajar aquí en el territorio que viajar y ver cosas que son muy populares, muy turísticos y que a lo mejor ya has visto. Dicho eso, tampoco os vayáis a viajar todos los fines de semana, porque entonces no vais a aprovechar de Sevilla y no vais a poder vivir la vida sevillana. Estamos aquí de Americanas Maneras, pero I don't know why I'm saying that. Estamos aquí de Americanas Maneras, pero tenéis que vivir de sevillanas maneras, que es salir a tapear con los amigos, a quedar en el parque, a tomar cervezas en la calle, o no, o aguas con gas. Es verdad, yo muchas veces tomo agua con gas, que era algo que me daba un poco de asco antes, pero me he acostumbrado, que soy muy de agua con gas. En Lanjarón, por ejemplo, no es agua con gas, es agua natural. Lo que estaba diciendo, que deberíais de viajar por España, pero reservar algunos fines de semana, yo diría cada otro fin de semana, para pasar tiempo aquí en Sevilla con tu gente. Hablando de la gente, De sangre y oro borda la taleguilla, mira la taleguilla, José Delgado Guerra
pues aquí en Sevilla no es la ciudad en la que debería de ser tímido. Tienes que salir, aunque resulta muy extraño e incómodo. Te vas a cortar un poco. Además, estás hablando en otro idioma o estás intentando hablar en otro idioma, pero he venido aquí para aprender a hablar, a aprender a escuchar a gente que habla en español. Y tarde o temprano vais a tener que hablar, entonces mejor hacerlo de tu propia voluntad y pues echarte ahí, ponerte a disfrutar con la gente, hablar de tus opiniones, a debatir, porque vas a caer mejor hablando y diciendo cosas mal que no diciendo nada, y te lo vas a pasar tú también mejor. Vas a conocer a gente. Si tenías miedo de que solo te ibas a relacionar con americanos, pues solo te vas a relacionar con americanos o con franceses o de donde seas tú, si no te atreves a hablar con gente de España. Entonces, atrévete. Ya verás que las personas de aquí, los sevillanos, pues son muy extrovertidos, les gusta estar fuera, les gusta hablar, ya os vais a dar cuenta de eso. Mejor adaptarte y ponerte como uno de ellos, porque no vas a caer mal. A lo mejor tú vas a sentir que estás haciendo el ridículo, pero no, ¿right? Estás haciendo lo normal. Ay, va a haber días en los que quieres quedarte en casa, vas a estar harto de estar aquí, lejos de tu ciudad, lejos de tu universidad y tus amigos de ahí en casa. Pero si queréis disfrutar de esta vida aquí en Sevilla, Sevilla es como Juego de Tronos. Todos se conocen, todos son amigos y todos son enemigos y todos son familia. Y tú te tienes que meter en esa telaraña. Por eso es tan importante salir a relacionarte con la gente, porque por conocer a una persona ya has conocido a toda su red, ¿no? Otras personas también muy importantes con las que deberías de hablar son tu familia de acogida. Si estás con una familia como tú y yo, pues aprovecha de esa oportunidad para hablar con ellos. Sí que puede, a lo mejor te parece algo muy extraño o no te da cosa hablar con ellos y preguntarles cosas sobre su vida, pero yo, por mi experiencia y sabiendo cómo es la gente de aquí, estarán encantados de que tú preguntes sobre ellos y de que tú quieras saber cosas sobre su vida. Van a querer compartir un montón de consejos contigo o pues observaciones, sus ideas, su forma de vivir la vida, y van a estar encantados. Si tú le preguntas cualquier cosa, les va a gustar mucho. Solo el hecho de que hayas preguntado, ¿no? Cualquier pregunta, pregúntales algo, habla con ellos. Pues esto es lo último, ¿right? Y en mi opinión lo más importante. Vestido y arte será cual su leyenda, mira como su fama, creador de una escuela y olé tan sevillana. Si estás viendo este vídeo ahora en primavera, significa que has llegado en la mejor época de Sevilla, como sabe todo el mundo, que es la feria y Semana Santa, pero eso va en otros vídeos aparte. Pero la mayoría de las niñas que vienen aquí de fuera cometen el gran error de invertir su dinero en un traje cutre de flamenca en vez de invertir ese mismo dinero en clases de bailar las sevillanas. ¿Qué son las sevillanas? Pues es el baile así que se baila en la feria de Sevilla y en todas las ferias de Andalucía. Sí que los trajes son muy bonitos. Los trajes son muy bonitos, yo flipo con los trajes de flamenca, pero no te vas a poder pillar un traje bueno. Lo que vas a comprar en el mercadillo, pues vas de cutre. Lo siento decirlo, mis amigas muchas veces han ido de cutre, pero mi opinión es cutre. Si eres una de mis amigas, pues unsubscribe. Lo siento, pero vas de cutre. Haber invertido dinero en clases de sevillanas.
¿Por qué? Te lo explico. Un traje que no es tan bonito como los demás trajes que ves por ahí, de niñas sevillanas que van muy bien arregladas, pues te va a hacer sentir un poco mal. No vas a quedar tan guapa como, no vas a quedar tan guapas como ellas. Va a quedar como un disfraz, en vez de un traje de flamenca de la feria. Y eso no es lo que queremos, no es lo que queréis. Entonces, lo que sí os va a ayudar a pasarlo mucho mejor y quedar más integrado en la cultura sevillana es aprender a bailar este baile tan sensual, tan bonito, tan divertido, tan alegre. Vas a poder participar en la feria y vas a poder relacionarte con gente. Tú, bailando las sevillanas, puedes bailar con cualquier persona, mujer o hombre, da igual, pero a la gente le va a gustar que tú hayas tomado el tiempo para aprender un baile que es muy propia de la cultura sevillana y andaluza. Entonces, tú te lo vas a pasar mucho mejor, pero vas a poder formar parte de la feria, de verdad. No simplemente estar tomando una copa con tus amigos. Vas a estar en la caseta, vas a estar participando y va a ser muy guay. Va a cambiar totalmente tu experiencia de la feria y la vas a ver desde dentro. No todos los sevillanos saben bailar las sevillanas. Pero aún así, los que no saben fingir bailar las sevillanas. Y tú como extranjero, extranjera, no vas a saber fingir bailar las sevillanas, lo siento. Entonces, por eso es tan importante que aprendas a bailar de verdad. Porque, bueno, vas a tener un poco de orgullo en ti mismo por haber tomado ese paso tan grande y vas a saber más que algunos sevillanos sobre su propia cultura. Va a quedar guay. Entonces, that's it. Entonces, ya está. Y si vosotros tenéis algún comentario, otro consejo más, algo que queréis saber, deja vuestros comentarios abajo, suscríbete, like, dislike, me da igual. Y nos vemos por aquí de Americanas Maneras. Bye. Y a Pepe y yo mató, barbudo de una grave con la plaza de la Corte Dolor y España con